Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que tenga que ver con las estrellas turcas más brillantes. Hoy prepárense porque lo que tenemos para ustedes es una bomba. Una noticia que sinceramente nos dejó a todos aquí en el equipo boquiabiertos. Una noticia que va a hacer temblar los cimientos del fandom. Así es, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero no es lo que están pensando, o quizás sí. Bueno, mejor no adelantemos acontecimientos. Ya saben que aquí nos gusta mantener el suspense, el drama y sobre todo, la verdad. Pero antes de sumergirnos de lleno en este notición, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este rinconcito de amor por las series turcas y el talento de Can y de Mehmet, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traemos siempre la información más fresca, los análisis más profundos y por supuesto el chismecito más jugoso. Así que ya saben, a suscribirse. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los que hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense para la noticia bomba del 14 de junio de 2025. Sí, leyeron bien, 2025. Porque esta no es una noticia de ayer, ni de la semana pasada. Es una noticia que, aunque parece sacada de una novela, podría cambiarlo todo. Para ponerlos en contexto, debemos recordar la relación, o mejor dicho, la no relación pública entre Can Yaman y de Mehmet Özdemir después del éxito arrollador de Erkencikus, pájaro soñador, Todos recordamos la química explosiva en pantalla, las miradas, las sonrisas cómplices. Era innegable. Y por supuesto el fandom se volvió loco, rogando porque esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. El hashtag #CanDemet se convirtió en tendencia mundial, alimentando las esperanzas y sueños de millones de fans. Los foros en línea se inundaron de teorías, análisis detallados de cada gesto, cada mirada, cada palabra intercambiada entre ellos. La histeria colectiva era palpable. Pero como sabemos, la realidad a menudo es mucho más complicada que la ficción. Después de Erkencikus Can y de Mehmet tomaron caminos separados. Ambos se enfocaron en sus respectivas carreras, explorando nuevos proyectos, nuevos horizontes. Y aunque el fandom nunca perdió la esperanza de una reconciliación, parecía que la posibilidad se desvanecía con el tiempo. El silencio entre ellos se volvió ensordecedor, alimentando la especulación y la desilusión. Muchos se preguntaron qué había pasado realmente detrás de cámaras, cuáles eran las razones de esa separación tan abrupta y dolorosa para muchos. Can Yaman, por su parte, se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Su imagen se transformó volviéndose más musculoso, más duro, quizás intentando distanciarse de la imagen dulce y romántica que lo catapultó a la fama con Erkencikus. Su participación en proyectos como Sandokan lo consolidó como un galán de acción, atrayendo a un público diferente y demostrando su versatilidad como actor. Esta transición, sin embargo, no fue del agrado de todos los fans de Erkencikus, quienes sentían que Can se estaba alejando de sus raíces. Mehmet Özdemir, por su lado, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando comedias románticas que consolidaron su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su capacidad para conectar con el público a través de personajes entrañables y llenos de humor la convirtió en un referente del género. Películas como Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, y series como Dodu Une Kaderindir, Tu hogar es tu destino, demostraron su talento y la consolidaron como una estrella en ascenso. Ambos aparentemente siguieron adelante con sus vidas, construyendo sus carreras y encontrando el amor en otros lugares. Can se casó y luego se divorció, un matrimonio que estuvo en el ojo del huracán mediático desde el principio. La relación con Diletta Leotta fue seguida de cerca por la prensa rosa, generando controversia y dividiendo a los fans. El matrimonio fue breve y tumultuoso, terminando en un divorcio que dejó muchas preguntas sin responder. Mehmet también se casó, una boda que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que lamentablemente también terminó en divorcio. Su matrimonio con Ozan Koç fue una celebración por todo lo alto con invitados famosos y una cobertura mediática impresionante. Sin embargo, la felicidad fue efímera y la pareja anunció su separación apenas unos meses después.
Este divorcio fue especialmente doloroso para los fans de Demet, quienes la veían como un ejemplo de amor y felicidad. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes, muy interesantes. Porque la noticia que les traemos hoy no tiene que ver con sus matrimonios fallidos, ni con sus proyectos actuales. Tiene que ver con algo mucho más profundo, mucho más personal. Tiene que ver con un legado, con una historia que quedó inconclusa y que sigue latiendo en el corazón de millones de personas. Según fuentes cercanas a ambos actores, fuentes que, por supuesto, vamos a mantener en el anonimato para proteger su identidad, Can Yaman y Demet Özdemir han estado redoblando. Sí, lo escucharon bien. Redoblando, reconectando, reencontrándose. Estas fuentes, personas de confianza dentro de la industria del entretenimiento turco, aseguran que Can y Demet han estado en contacto constante en los últimos meses, dejando atrás las tensiones y malentendidos del pasado. Han estado recordando viejos tiempos, compartiendo experiencias y, lo más importante, reconociendo la importancia que Erkencikus tuvo en sus vidas y en la vida de sus fans. Pero no se emocionen demasiado todavía. No se trata de un romance secreto, ni de una reconciliación amorosa. Se trata de algo mucho más profesional. Aunque quién sabe, quizás esta colaboración profesional pueda abrir la puerta a algo más en el futuro. No perdamos la esperanza, Can Demet maníacos. Al parecer, después de años de silencio y distanciamiento, Can y Demet han decidido dejar atrás las diferencias y unir fuerzas para un nuevo proyecto. Un proyecto que, según se dice, podría ser la secuela de Erkencikus. Sí, lo sé, lo sé. Están gritando de emoción. Yo también. La idea de volver a ver a Can y Demet juntos en pantalla, interpretando a Can Divit y Sanem Aydin, es simplemente irresistible. Imaginen volver a ver sus miradas llenas de complicidad, sus sonrisas juguetonas, sus discusiones apasionadas y, sobre todo, su amor incondicional. Piensen en la posibilidad de descubrir qué ha sido de Can y Sanem después de tantos años, cómo han evolucionado como pareja, qué nuevos desafíos han enfrentado y cómo han logrado superarlos juntos. Pero antes de que empiecen a hacer planes para ver el primer episodio, es importante aclarar algunos puntos. Primero, esto no es una confirmación oficial. Todavía no hay un anuncio por parte de los actores ni de la productora. La información que tenemos proviene de fuentes cercanas, y aunque confiamos en su veracidad, siempre hay que tomar estas noticias con pinzas. No queremos crear falsas expectativas ni alimentar ilusiones que puedan terminar en decepción. Segundo, incluso si la secuela de Erkencikus es real, no significa necesariamente que Can y Demet estén juntos sentimentalmente. Pueden ser simplemente profesionales trabajando en un proyecto que saben que el público quiere ver. Aunque seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, quizás trabajar juntos de nuevo pueda reavivar la llama del amor que una vez existió entre ellos. Y tercero, y quizás lo más importante, es que aunque amemos a Can y Demet, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. No podemos presionarlos para que estén juntos si no quieren estarlo. Su felicidad, tanto personal como profesional, es lo más importante. Debemos apoyar sus decisiones, respetando sus tiempos y espacios. El amor no se fuerza, se construye. Dicho esto, la posibilidad de una secuela de Erkencikus es absolutamente emocionante. Imaginen las nuevas historias, los nuevos desafíos, las nuevas aventuras que podrían vivir Can y Sanem. Imaginen la química renovada entre Can y Demet, después de todos estos años de madurez y experiencia. ¿Cómo serían Can y Sanem en la actualidad? ¿Seguirían viviendo en su cabaña en el bosque? ¿Tendrían hijos? ¿Qué nuevos retos profesionales enfrentarían? Las posibilidades son infinitas. Según nuestras fuentes, la idea de la secuela surgió de manera orgánica, durante una conversación informal entre Can y Demet. Al parecer, ambos se dieron cuenta de que el cariño del público por Erkencikus seguía intacto, y que sería una oportunidad increíble para revivir esa magia y darle un cierre satisfactorio a la historia de Can y Sanem. La conversación, dicen, fue emotiva y sincera, permitiendo que ambos actores se reconciliaran con su pasado y se abrieran a la posibilidad de un futuro juntos en pantalla. Se dice que ya hay un guión en desarrollo, y que la productora está buscando locaciones para el rodaje. Incluso se rumorea que algunos de los actores originales de Erkencikus podrían regresar para participar en la secuela. Imaginen volver a ver a Leila, Emre Mekki Beniat.
Sería un reencuentro épico. Las redes sociales explotarían de alegría y nostalgia. Pero como les dije antes, todo esto son solo rumores. Todavía no hay nada confirmado. Pero la simple posibilidad de que esto sea real es suficiente para mantenernos a todos en vilo. La esperanza es el motor que impulsa al fandom. La ilusión de volver a ver a Kan y Demet juntos es lo que nos mantiene unidos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver una secuela de *Erkencicus*? ¿Creen que Kan y Demet deberían darle otra oportunidad al amor? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en la secuela? ¿Qué nuevos personajes les gustaría que aparecieran? ¿Qué locaciones elegirían para el rodaje? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Y hablando de comentarios, quiero recordarles que este canal se nutre de su participación. Sus comentarios, sus likes, sus compartidos, son los que nos motivan a seguir trayéndoles la mejor información y el mejor entretenimiento. Así que no sean tímidos, comenten, compartan y denle like a este vídeo. No se olviden de usar el hashtag #Erkencicus la secuela para que podamos encontrar sus opiniones más fácilmente. Además, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o simplemente quieren saludar, no duden en dejar un comentario. Siempre leo sus comentarios y trato de responder a todos. Me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber qué les gustaría ver en el canal, qué temas les interesan, qué preguntas tienen sobre Kan y Demet. Su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Ustedes son los mejores fans del mundo, y estoy muy agradecida de tenerlos en este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su pasión y entusiasmo son lo que me inspira a seguir adelante. Así que mis Kanyamaníacos y Demet Özdemir maníacos, mantengan la calma, crucen los dedos y esperemos a que la noticia de la secuela de *Erkencicus* se confirme. Mientras tanto, seguiremos trayéndoles toda la información y el chismecito que podamos encontrar. Estén atentos a nuestras redes sociales para no perderse ninguna actualización. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás, solo quizás, veamos a Kan y Demet juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella. El universo conspira a favor del amor. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia bomba de hoy. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que tendremos muchas más sorpresas para ustedes en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, #KanDemet Forever.